Dice la palabra de Dios: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí, nosotros lo hemos dejado de lado, le hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que hoy, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. El tema del día de hoy, mis hermanos, se titula La riqueza espiritual según Dios. Hermano Willy, por favor. Creo que los jóvenes van a tomar curso, los pequeños. Por favor. Gloria a nuestro Dios. Una vez más damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí, tener el privilegio de poder compartir la palabra del Señor en la iglesia, y pues estamos muy contentos a pesar de las pérdidas. Yo quisiera dar gracias a Dios desde este lugar por las oraciones de la iglesia, por mi esposa, por mis cuñados, aún por mi suegra cuando vivía, estuvieron orando, y estoy muy agradecido porque Dios ha respondido a las oraciones y se la llevó con paz. Amén. Entonces, pues, ¿qué más queremos nosotros que ver a nuestros seres queridos partir en paz, ¿no? Sin dolor, sin rencores, sin odios, sin conflictos emocionales y espirituales. Mi suegra se fue en paz, pudo platicar con sus hijos se despidieron de ella, y bueno, fue todo la mano de Dios. Pero esperemos que mi esposa, ahora cuando venga, pueda dar testimonio también. Y pues agradecidos por estar nuevamente aquí en Betania, compartiendo con ustedes este momento tan bonito que es el darle gloria a Dios y estar en el culto, ¿verdad? Viviendo culto a nuestro Señor. Amén. Pues como bien leía nuestro hermano Edgar, este es un pasaje que habla de un joven rico, ¿no? Comienza hablando de un joven rico que quería hacer la voluntad de Dios. Y Jesús pues, le dice, ¿no? Pues, que cumpla con los mandamientos, que le siga, que tome su cruz y sigue, pero sobre todas las cosas, que venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres y lo siga. Entonces ahí es cuando Jesús empieza con este discurso, ¿no? De que cuán difícil es a las personas que tienen muchas posesiones, muchas riquezas, entrar al reino de Dios. Y yo he conocido gente con muchísimo dinero, empresarios, que sí son cristianos, que sí aman a Dios, que sí sirven a Dios, pero generalmente no se da así, ¿verdad? Generalmente las riquezas es un poder tremendo en este mundo que atrae al ser humano. El enemigo ha usado las riquezas para apartar al hombre de Dios. Generalmente las personas que tienen muchas posesiones y muchas riquezas confían más en ellas que en Dios. Hacen de las riquezas su Dios. De hecho, hay una palabra griega
ídolo griego, ¿verdad? Que es Mamón, con doble M, Mamón, ¿verdad? Que dice que cuán difícil es servir a Dios teniendo a Mamón como Dios. Cuán difícil es servir al Señor Jehová, Dios de los ejércitos, teniendo al Dios de las riquezas en su corazón. Pero a veces pensamos solamente en las riquezas como abundancia de bienes materiales, pero hay muchas veces que las riquezas son de otro tipo, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos un buen estilo de vida y no somos necesariamente ricos. Tenemos un buen trabajo, ¿verdad? Hemos sido bendecidos con una buena casa, con un buen carro, y muchas veces la soberbia comienza a meterse como un gusanito en nuestro corazón y nos empieza a apartar de Dios. Vemos al pobre como algo muy lejano, o quizás como algo invisible, no lo vemos. Y realmente eso sucede, ¿verdad? Sucede en los semáforos, por ejemplo. ¿No? En los semáforos, ¿cuántas veces nosotros damos una monedita a un niño? ¿Cuántas veces a un joven que vemos ahí todo desarrapado y decimos, no, pues esto quiere para drogarse, ¿verdad? Lo primero que pensamos es eso, no pensamos en que tenga una necesidad. Yo conocí a un joven, bueno, no lo conocí realmente, o sea, lo veía aquí en Domino's Pizza, aquí frente a la hacienda. Estaba siempre ahí buceando los camiones, ¿verdad? Y siempre drogado, siempre sucio, siempre en mal estado, y un día desapareció. Y me preocupé realmente porque hasta en ese momento nunca había hablado con él. Y cuando no lo vi, pensé que algo malo le había pasado. Entonces empecé a orar por él, Señor, si aún vive, ten misericordia de este joven. Tócalo, bendícelo. Señor, perdóname porque nunca hice nada por él. Ni siquiera le hablé del Señor, ni siquiera una moneda, absolutamente nada. Lo veía ahí como si fuera un póster en la esquina, ¿verdad? Inclusive veía cómo la gente se molestaba por su olor, por su perorata que estaba siempre gritando y hablando solo. Y Dios tocó mi corazón en ese momento y me puse a orar por él hasta que lo volví a ver. Un día lo vi más gordito, más repuesto, y me acerqué y le digo, hola, ¿cómo estás? Le digo, oye, ¿estuviste mal, no? Me dice, sí. Digo, ¿te internaron? Sí. Digo, ¿y cómo estás ahora? Pues mejor. Pues échale ganas. Y ahí empecé a hablar de Dios. Empecé a hablar de que había un Dios que lo amaba, que Él valía mucho. Que quizás para la gente que subía en camión o que estaba ahí en la esquina pasando, no valía nada, pero para Dios valía mucho. Tanto que Dios envió a su Hijo. Y ahí empecé a hablar de la palabra. Nunca aceptó a Jesús en su corazón, no me dio la oportunidad. Aparece y desaparece, pero gracias a Dios vive y gracias a Dios tuve la oportunidad de hablarle de la palabra de Dios. Yo sé que esa semilla Dios la va a germinar, Dios va a producir algo. La palabra de Dios no vuelve vacía, ¿verdad? Y pues sí me arrepiento de todo lo anterior, ¿no? De no haber tenido tiempo para Él, de poder acercarme, darle una moneda. Bueno, si se drogaba, pues mala suerte, ¿verdad? Como dicen en el mundo. Pero la idea era apoyarle en algo, ¿no? Una moneda. Y las veces que lo vi, le daba una moneda y quedaba bien contento. Le digo, échate un pancito, algo para un taquito, no la uses mal. Dice, sí, jefe, sí, gracias. ¿No? Y bueno, pues ya no lo he visto hace tiempo, pero muchas veces nosotros estamos en nuestro rollo, en nuestro trabajo, en nuestras preocupaciones, ¿verdad? Y dejamos de lado todo eso que Dios nos envió. Dios nos envió a los pobres, a los menesterosos. Dios nos envió a aquellos que la sociedad nos echa a un costado, no los quiere, ¿verdad? Y pues así sucede con este joven rico, ¿no? No le causó gracia el hecho de que Jesús le dijera, vende todo y dáselo a los pobres, sígueme. Y pues Jesús dice, no, cuán difícil
es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Y pues, como decíamos, no solo son los bienes materiales, también es la salud, también es una buena familia. Muchas veces nosotros idolatramos la familia. Si bien la familia es una bendición de Dios, es la primera institución que creó Dios. Lo primero que creó Dios no fue el pueblo de Israel, ni siquiera fue la iglesia, fue la familia. Es la primera institución. Por eso nosotros tenemos que luchar por la familia. En estos tiempos tan difíciles, tenemos que ser valientes y luchar y pelear por nuestras familias. Porque el enemigo hoy está trabajando y batallando para destruir la familia. Hoy la familia está dejando de existir en muchas partes del mundo. En algunos lugares de Europa ya no existe la familia como tal, como la conocemos, un papá, una mamá, sus hijos, ¿no? Los abuelitos. No, ya no existe. Ya son cuestiones empresariales. O sea, se toma todo con un punto de vista comercial, económico, y no como lo que Dios creó, un vínculo de unión. La familia, el matrimonio, es la representación de la unión de Dios con su iglesia. Amén. Por eso, cuando nosotros estemos con el Señor en el cielo, van a ser las bodas del Cordero, ¿verdad? De la iglesia, uniéndose a su Señor, a su esposo, nuestro Señor Jesucristo. Y pues, muchas veces tenemos la familia, ¿verdad? Que no la consideramos como tal, pero la tenemos como un impedimento para acercarnos a Dios, para tener esa comunión con Dios como deberíamos, para inclusive a nuestra familia acercarla a Dios. Nos cuesta más hablarle a un familiar que hablarle al de la esquina, como me pasó a mí, ¿verdad? Nos cuesta. Tengo un cuñado que se está desviando muchísimo en estos tiempos con estas filosofías y estas ideologías de género, y yo no le he hablado, no le he dicho, ¿sabes qué? Dios te ama. Quítate todas esas ideas que el enemigo ha puesto en tu cabeza, quítate todas esas filosofías baratas y perdónenme la expresión, pero estúpidas, porque no tienen razón de ser ni científica, ni religiosa, ni socialmente, no tienen ninguna base, ¿verdad? Pero es lo que el mundo ofrece hoy y que es atractivo para aquel que tiene una mentalidad promiscua, una mentalidad fácil de engañar, una mentalidad que no es firme, que tiene un carácter débil. Pensamos que las personas de carácter fuerte son aquellas que gritan y patalean. No, también son débiles porque no saben controlar sus emociones. Las personas de carácter fuerte son aquellas que sus convicciones siguen adelante. Pase lo que pase, venga lo que venga, no cambian. Amén. No cambian. Y nosotros estamos llamados a ser fuertes en el Señor. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué, ¿verdad? Esforzarnos y ser valientes, lo que venga, aunque al mundo no le guste. Amén. Aunque al mundo no le guste, aunque el gobierno no le guste. Hoy por hoy nosotros los predicadores estamos siempre en riesgo de lo que podemos llegar a decir y de las consecuencias que podemos llegar a tener, porque puede ser interpretado como discurso de odio, aunque a nosotros nos tratan con discurso de odio. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que se publica, porque podemos ir hasta la cárcel por un discurso de odio hacia nosotros, hacia la palabra de Dios, hacia lo que representamos. Hoy la verdad es lo peor que puedes decir. Si tú quieres conservar una vida tranquila, no digas la verdad. Si tú quieres llevar una vida en paz, cállate la boca. Pero nosotros no hemos sido llamados a tener una vida de paz. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino a traer espada. Amén.
a que haya enfrentamientos entre padres e hijos, entre suegras y nueras, ¿verdad? Entre hermanos. Y sucede, y lo vemos a diario, que está sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de verdad y la palabra de Dios no gusta, no es popular, molesta. Molesta. La Biblia es un espejo que nos refleja tal cual somos. Yo cuando me miro en el espejo, cuando me voy a rasurar, bueno, a veces no me estoy rasurando, pero cuando me rasuro, digo, qué bonito que soy, qué suerte tiene mi esposa, qué guapo soy, ¿no? Y me miro, después veo que tengo la nariz chueca y digo, no, pues no estamos, pero igual pasa, ¿no? A las 3 de la mañana, a 100 kilómetros por hora, nadie se da cuenta, ¿verdad? Que tengo una oreja chueca, que esto, que lo otro, pero me siento conforme con lo que veo en el espejo. Pero cuando veo el espejo de la Biblia, ahí ya no está tan lindo, ¿verdad? Ahí es cuando la palabra de Dios te confronta, y eso es lo que le duele al mundo. Si aún a nosotros que hacemos la voluntad de nuestro Padre nos duele, ¿cuánto más aquel que está metido en tinieblas? ¿Cuánto más? Yo recuerdo que cuando estábamos en la secundaria, después de clases íbamos a jugar fútbol, pero no nos dejaban cambiar hasta que saliéramos de la clase. Yo iba a un colegio marista, entonces era muy riguroso lo religioso, no nos dejaban. Y me acuerdo que un compañerito se salió, ¿no? Y después se puso sus zapatos de fútbol. Entonces lo hicieron pasar adelante, entonces estaba así, escondiendo sus zapatos, ¿no? Porque era evidente, estaba ahí delante de todos, ¿no? Se estaba viendo su falta. Y eso me hace acordar que así funciona también la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué la gente no se acerca a la luz? Porque tiene sus vestiduras sucias, ¿verdad? El pecado nos ensucia, entonces cuando estamos llenos de pecado no queremos acercarnos a la luz, porque se ven las manchas de nuestras vestiduras. Ahora, cuando estamos en santidad y tenemos las vestiduras blancas, nos aventamos hacia la luz, porque ¿qué nos importa? Estamos bien, ¿verdad? Pero eso es lo que el mundo no quiere, se aleja, ¿verdad? Entonces los discípulos, dice, se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. A los que confían en lo que no es de Dios. O sea, tú puedes ser prosperado, gloria a Dios, y qué bien si tu prosperidad viene de parte de Dios. Pero ¿en quién confías más? ¿Si en lo que Dios te dio o en el mismo Dios que te dio las riquezas o que te dio el bienestar? Porque te dio tu buen trabajo, tu buena casa. Cuando ya empezamos a desviar, ¿verdad? Al que bendice, lo dejamos de lado por la bendición, entonces es lo que a Dios no le agrada. A Dios le agrada que confiemos en Él en todo momento. Hay cristianos que dicen, pues, ¿qué tiene de malo que lea en el periódico el horóscopo? Pues tiene mucho de malo, porque estás confiando, ¿verdad? Estás confiando más en lo que escribió un hombre en el periódico que en lo que te dice Dios. Estás confiando más en otras cosas que en la palabra de Dios, en lo que Dios te dice. Y el no confiar en Dios es pecado. Dios nos dice, cree en mí. Jesús dijo, crean en mí. ¿Quieren ver al Padre? Véanme a mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pues Jesús es el camino por el cual debemos caminar. Es la verdad que debemos anunciar. Y es la vida que debemos vivir. No hay otra. Pero a veces confiamos más en otras cosas. Voy a ver qué me dice la borra del café.
o las cartas, o el taradot, como decía uno. Y hay muchos cristianos que todavía se mezclan en esas cosas. A veces por ignorancia, pero a veces por falta de fe. A veces por ignorancia porque no han aprendido, no han sabido, o no les han enseñado, ¿verdad? El camino de desechar ese tipo de cosas. Pero todo lo que es ocultismo, todo eso tiene muchísima atracción, muchísima. Al ser humano le encanta lo oculto, lo misterioso. Y por eso el enemigo lo usa para meternos en eso. Y aún a los cristianos, muchos de ellos todavía consultan el horóscopo, todavía están viendo a ver en el programa de la mañana, ¿verdad? A ver a qué hora van a decir qué dice para Cáncer, o qué dice para Virgo, o para Sagitario. Pero no oramos en la mañana a ver qué nos dice el Espíritu Santo. ¿Qué tiene Dios para mí hoy? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí hoy? ¿Qué bendiciones tiene el Señor? ¿O qué jalones de orejas? Porque muchas veces Dios también dice, ¿sabes qué? Por ahí no es. Estás mal, hijo. ¿Y qué bendición? Porque si no nos dejamos corregir por Dios, ¿qué sería de nosotros? Si nosotros creyéramos que toda nuestra vida está bien, como lo cree el mundo, la gente del mundo piensa que todo está bien, que todo lo que hace está bien, que lo que dice está bien. Pero cuando llegamos a la palabra que nos confronta, que es el espejo que nos muestra tal cual somos, tal cual nos ve Dios, entonces ahí las cosas no son tan bonitas, ¿verdad? Perdón. Ahí las cosas no son tan lindas, ¿verdad? Dice, es un versículo que a mí me dio siempre mucha curiosidad, dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y yo me imaginaba a alguien tratando de meter un camello en una aguja de coser. Digo, ¿cómo está eso? Hasta que un día me puse a investigar. Y en las ciudades como Jerusalén, ciudades fortificadas, había una gran puerta, ¿verdad? La puerta de la ciudad, por ahí entraban las caravanas, salían las caravanas, salían los ejércitos, entraban los ejércitos, salía la muchedumbre. Pero había unas puertecitas muy estrechas, muy pequeñas, que se llamaban ojo de aguja. Eran muy pequeñas, entraba solo una persona y agachada. Esas eran las puertas para cuando los mercaderes llegaban ya después de la caída del sol, que ya se cerraban las puertas de la ciudad, nadie entraba, nadie salía. Si tenían necesidad, entraban por la aguja. Pero la caravana se quedaba afuera, los camellos se quedaban afuera, pues no podían pasar. Porque era una puertecita para entrar una sola persona, con un bulto quizás. Pero imagínate meter una caravana entera por esa puerta, no entraba. Era para que entraran por la puerta grande, pero estaban cerradas. Recordemos que inclusive en el pueblo de Israel, en las casas particulares, el padre de familia al atardecer cerraba la puerta de su casa y no entraba ni salía nadie. Por eso, cuando Jesús dice, yo estoy a la puerta y toco, y entraré a Él y cenaré con Él, es algo muy importante. ¿Por qué nosotros celebramos la cena del Señor y no el almuerzo o la comida del Señor? Porque la cena es algo muy íntimo. No se invitaba a cenar en el Medio Oriente y sobre todo en el pueblo de Israel a algún desconocido. No entraba un desconocido a la casa porque se cerraban las puertas y si era enemigo, el enemigo estaba dentro. Una vez cerradas las puertas no entraba nadie, o sea que para que alguien te invitara a cenar a su casa, se supone que te tenías que quedar a dormir en su casa. Tenía que ser alguien de muchísima confianza. Un familiar, un amigo muy íntimo. Pero si no, no entraba. Te podía invitar a comer, a desayunar, siempre que fuera en el día, pero en la noche
Era algo solamente para las personas muy íntimas, para la familia, y si había alguno que no fuera de la familia, tenía que ser alguien de muchísima confianza. Por eso Jesús dice, se la de comer. Por eso nosotros celebramos la cena del Señor, porque es la representación de la cena que Él tuvo con sus amigos, con sus discípulos, ¿verdad? Aquella noche que fue arrestado. Solo ellos, no fue nadie más, porque la Pascua también se celebraba en familia. No había extraños en la casa. Y si estaban, era porque era de muchísima, muchísima confianza. Y entonces ahí tenemos resuelto el misterio de la aguja, ¿verdad? No se podía meter un camello por esa puerta. Podía entrar la persona, pero el camello no. Las riquezas no. El cargamento no podía entrar. Los bienes materiales no podían entrar, tenía que entrar la persona sola. Con lo opuesto. Por eso el Señor dice, no te vas a llevar nada, no vas a meter nada en el reino de Dios. O sea, ¿para qué quieres la riqueza? Si tú quieres ser bendecido, dile al Señor, bendíceme, Señor, para yo ser de bendición, para bendecir a otros. Me acuerdo que una vez le dije eso a un hermano y se me dijo, Dios te bendice para que me bendiga. Pero yo estaba hablando de bendiciones espirituales y pensó que yo le estaba pidiendo dinero. Y se enojó y le dijo, no, hermano, yo no necesito nada de ti. Yo no necesito nada de nadie. Dios me sostiene. Yo dependo de Dios. Nosotros dependemos de Dios. A través de un trabajo, quizás a través de una pensión, de una remuneración, lo que sea. Pero dependemos de Dios. Sabemos que viene de Dios. No estamos confiando en el hombre. No estamos confiando en la pensión del peje. No. Si viene, qué bueno, nos ayuda. Pero no estamos pensando en eso. Estamos pensando en que Dios nos bendice. Dios nos da de comer. Si Él le da de comer a las aves del cielo, ¿cuánto más a sus hijos? Amén. ¿Cuánto más a sus hijos? Por eso, ¿verdad? Es importante la enseñanza del Señor Jesús en cuanto a que confiemos en Él. Confiemos plenamente en Él. Ellos se acostumbraban aún más diciendo entre sí, se asombraban. ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es que la salvación no depende de nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es aceptar el sacrificio de Jesús. Pero Dios ya lo hizo en Jesús. Ya nos otorgó la salvación. Ya somos salvos. Ahora, nos toca a nosotros solamente aceptarlo, pero no podemos hacer absolutamente nada para ser salvos. No podemos hacer absolutamente nada para agradar a Dios. Por eso es que nosotros desechamos la religión. No tenemos una religión como tal. Tenemos una relación con Dios. Porque la religión es hacer cosas para querer agradar a Dios. ¿Y cómo le agradamos? Señor, te entrego mi corazón. Decimos, ¿verdad? Si aún el corazón nuestro le pertenece a Dios. Todo el universo le pertenece a Dios. Nosotros no le damos nada, simplemente se lo devolvemos. Le damos la autoridad. Le damos la administración de nuestra vida a Dios. Pero la vida le pertenece a Dios. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Amén. Entonces, aún nuestra vida le pertenece a Dios. Aunque andemos en el mundo, cuando andamos en el mundo perdidos en la oscuridad y en el pecado, también le pertenecemos a Dios. Aunque desobedientes, pero le pertenecemos a Dios. Pero ahora entonces, cuando entra Jesús en nuestras vidas, entonces ya plenamente podemos vivir esa vida que Dios nos dio. Una vida plena, una vida próspera, una vida linda, llena de bendiciones, llena de amor. Que eso es lo que al joven rico le faltaba, ¿verdad?
Él quería ser feliz, él quería servir a Dios, él quería agradar a Dios. Pero cuando le tocaron la bolsa, a ella no le gustó. Porque confiaba en eso. Confiaba en el futuro. ¿Qué va a ser de mi futuro? Pues tengo mis posesiones. Si algún día me va mal, vendo algo. Puedo mover algo, hacer algún negocio. Pero en nosotros no es así, nosotros dependemos de Dios. Aunque tengamos cierta seguridad económica, pero dependemos de Dios. Porque el trabajo, o la casa, o lo que tenemos, puede desaparecer al instante. Estaba viendo en estos días todas las inundaciones que ha habido en México por causa de las lluvias. Sobre todo hay un lugar donde siempre se inunda en la Ciudad de México, que es la Picacho, Jusco y el Periférico. Ahí siempre se inunda. Siempre. Y quedan los coches flotando. Y muchos de ellos se pierden. Hay gente que dice, no, yo me aviento y paso para otra vez. No, llega a la mitad y ahí se quedó. El carro es pérdida total. Tu carro lo puedes perder, tu casa la puedes perder, pero la vida en Cristo nunca la vas a perder. La eternidad con Cristo no la vas a perder. Si lo deseas. Si no te vas por el camino de joven rico lamentándote de que tienes que sacrificar mucho. Recordemos que Dios sacrificó más que nosotros. Sacrificó a su Hijo. Jesús, como Hijo, sacrificó. Hasta la última gota de su sangre. Lo dejó todo en la cruz por nosotros. ¿Qué más podemos dar nosotros? ¿Qué podemos perder? En una de las partes oscuras de mi vida, oscuras en el sentido de que no veía la luz, no que estuviera en el pecado, sino que ya conocía al Señor, iba en una carretera, como a las 9 de la noche me venía persiguiendo una tormenta, yo venía con mi bicicleta, una carretera oscura, una carretera chiquitita de ida y de vuelta, un camino era, un camino vecinal, por así decirlo. Y en ese momento me paré y le dije al Señor, ya no me queda nada, no tengo nada que darte, no tengo familia, no tengo casa, no tengo trabajo, no tengo absolutamente nada. Lo único que me queda es confiar en Dios. En ese momento, pues yo no lo entendí, entre que lloriqueando y lamentándome de desgracia, llegué al lugar donde vivía, porque ni siquiera era mi casa, y a los pocos días Dios empezó a abrir puertas. Porque tuve que hacer una confesión. No me queda nada, ya no tengo ningún recurso, porque a veces usamos a Dios como último recurso, cuando debería ser nuestro único recurso. Hay gente que tiene un compromiso, entonces va y pide un préstamo en Coppel para pagar Electra, para pagar y así, ¿no? O pide la comadre, le da la tanda con la comadre, quién sabe qué, ¿no? Cuando es Dios el que nos sustenta, cuando es Dios el que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunda sobre nuestra vida. Y una cosa es abundar y otra cosa es sobreabundar. Quiere decir que más que abundar, más que abundancia. Entonces, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. No nuestra carrera, no nuestro oficio, no en lo que sepamos o lo que tengamos, solamente Dios. Solamente animarnos a pasar por el ojo de la luz. Es difícil, aún a los que no tenemos riqueza, es difícil, porque lo poquito que podemos tener, gracias a Dios, nos aferramos a Él. Ay, es que tengo el carrito, o que tengo la moto, o la bicicleta,
el patín del diablo, lo que sea, pero nos aferramos, no queremos soltar. No queremos soltar esa moneda de 10 pesos, ¿verdad?, que tenemos en la bolsa, para dársela a uno que está pidiendo. Mejor le doy 2 pesos. ¿Qué tal si me falta después? No te va a faltar. Dios nunca te va a dejar. Y si te deja a pie, si Dios te deja a pie, es porque te quiere ver caminar, que tiene un propósito para tu vida. Me dijo una vez un hermano, es que en mi trabajo yo no puedo hablar del Señor. Y digo, ¿por qué? Porque me corren. Habla del Señor. Pero me van a correr. Si te corren, por causa del Señor, Dios te va a dar otro mejor. Y un día se animó y lo corrieron. Lo corrieron del trabajo. Dice, ven, ahora me corrieron. Le dije, espérate. Y lo vinieron a buscar y le ofrecieron un trabajo. Donde él podía congregarse todos los días en la iglesia, donde tenía una buena remuneración. Pero él a veces decía, es que no puedo ir a la iglesia. ¿Qué te pasó, hermano, que no viniste el domingo? Es que trabajé. Que no, el sábado tuvimos reunión no pude, porque el trabajo. Dios te va a dar algo mejor. Dios nunca te va a quitar algo para darte algo peor, para dejarte sin nada. Siempre Dios te va a dar algo mejor. Siempre. Porque así lo hacemos nosotros con nuestros hijos. No le damos lo mejor a nuestros hijos. A veces nos sacamos el pan de la boca para dárselo a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios, que es el dueño del universo, el dueño del oro y de la plata? Yo siempre digo que Dios no quiere que yo sea rico, no quiere que yo tenga dinero, porque sabe que me echó a perder. Primeramente estaría gordo así, porque no, me comería de todo. No, venga, porque venga. Dios sabe el corazón de cada uno, por eso a veces no permite la prosperidad económica. Somos prosperados en todo, hermano. Es una riqueza el estar hoy aquí. En muchos países de Oriente no se puede. No se puede. Te persiguen, te matan, te torturan, te encarcelan por el hecho de llevar una vida a la mano, por el hecho de alabar a Dios con tu boca. Nosotros tenemos el tesoro, la riqueza de poder congregarnos, de poder alabar a Dios, cantar sin que nadie, la puerta es abierta, como lo hacía Daniel, que todos nos vean. Es más, las iglesias no deberían tener puertas. Lamentablemente, si no cerramos las puertas, nos roban hasta las sillas. Pero no deberían tener puertas. Debería ser en la calle, así para que la gente vea, escuche. Y mira, están alabando a Dios. Mira qué felices se ven. Y nosotros que somos tan inteligentes, que tenemos tanta riqueza, somos unos desgraciados. Y desgraciado literalmente quiere decir fuera de la gracia. ¿Cuánta gente no conocemos así? En el trabajo, vecinos, en el círculo donde nos movemos. ¿Cuánta gente es así? Que se cree muy afortunada. Pero esa es la palabra, afortunados. Confían en la diosa fortuna. Y la diosa fortuna es una diosa falsa que no da nada. Amén. Amén. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Amén. Los que hemos migrado, a veces nos entra la nostalgia de nuestra tierra, ¿verdad? De nuestras costumbres, de nuestra
cultura, de nuestros parientes que han quedado allá. Y cuando yo vine a México se me quedó muy grabado este pasaje. Que si yo había dejado familiares, si yo había dejado mi tierra, mis costumbres, mi cultura, mi país, por causa del Señor, el Señor me iba a dar. Y pues aquí tengo una familia, más grande de la que tengo allá en Uruguay. Y no solo aquí, pues tengo paseos, tengo en la Ciudad de México, tengo en Guerrero, tengo muchísima familia, muchísimos hermanos, muchísimos sobrinos. Algunos, como ven con la cabecita blanca, me dicen, abuelito, tengo montones de nietos. Y donde voy, nunca falta un vaso de agua, una tortilla, un taco. No falta. Dios te da todo. ¿Que extrañas? Claro que extrañas. Extrañas tus costumbres. Pero Dios te lo recompensa con todo esto. Digo, en el caso de los que hemos migrado, ¿no? Y que estamos sirviendo a Dios, pero el hermano de la iglesia que no ha migrado, que está en su propia colonia inclusive, también es bendecido con muchas cosas que tienes que dejar. Tienes que dejar con tu pasado, como hizo Abraham, dejarás tu tierra, tu parentela, irás a la tierra donde yo te mande. Y muchas veces tú no te tienes que mover más que 2 cuadras o 3 cuadras, o quizás tomar un camión, o agarrar tu carro y movilizarte unas cuantas cuadras, unos cuantos minutos. Quizás tengas que dejar eso. Hoy, ¿cuántas cosas no hemos dejado nosotros por estar hoy aquí? ¿Cuántas cosas no hemos dejado por causa del Señor? Y recibimos no solo la recompensa en la vida eterna, porque decimos, bueno, en la vida eterna vamos a estar ya con el Señor, en calles de oro, manos de cristal, etcétera, etcétera. Pero aquí ya estamos recibiendo las bendiciones. Hay cosas que no se pagan por nada. El abrazo de un hermano, la mirada de una hermana que diga, Dios te bendiga. Como aquel que vino un hermano y le dijo, tengo algo de parte de Dios para ti, le agarró la mano y dijo, ya me vino la bendición. Unos pesitos no me vendría, hermano, dice, que Dios te bendiga. Esa era la bendición de Dios. ¿Sabes que esas palabras tienen mucho poder? Porque vienen del corazón de Dios. La bendición viene del corazón de Dios. Y cuando Dios dice, bendice a tu hermano, se mueve mucho en el mundo espiritual. Está moviendo muchas cosas a favor de tu hermano. Por eso, no debemos maldecir, sino bendecir a nuestros hermanos. Amén. Y tratar de pasar por la aguja, por el ojo de la aguja. Dejamos muchas cosas. Nuestro tiempo quizás. Quizás un partido de fútbol o de béisbol o de fútbol americano. Alguna película que te guste. Hay tantas cosas que nos agradan, que no son malas, pero que debemos dejar por causa del Señor. Debemos apartarlas por causa del Señor. Sobre todo el hecho de abrir nuestra boca y bendecir a aquellos que no conocen al Señor con la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, nos guías por medio de tu Espíritu Santo por el camino, Señor, que quieres que nosotros recorramos, Señor. Llegando, Padre, a hacer tu voluntad, Señor. Hacer lo que tú deseas que nosotros hagamos, Padre. Que nos despojemos de todo, Señor. Y eso también significa tomar nuestra cruz. Despojarnos a nosotros mismos. Despojarnos de la comodidad, de lo que nos agrada, por hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre, porque somos partícipes de este reino tan hermoso, Señor, que es el reino de los cielos, Padre. Gracias porque somos partícipes de esta obra maravillosa, Señor, que es la iglesia de Jesucristo,
Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, con un propósito, Padre. No hay un solo hijo tuyo, Señor, que no tenga un propósito, Padre, que no tenga un ministerio que cumplir, que no tenga dones de parte del Espíritu Santo para cumplir ese ministerio, Señor. Gracias porque tú nos has llamado como iglesia a llevar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, a que todo el mundo sepa y vea y crea que tú eres Jehová de los ejércitos, que haces milagros, que haces sanidades, Señor, que tú prosperas, Señor, al menesteroso, Padre, que tú levantas al caído, Señor, que tú sanas al enfermo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros somos testigos de ellos, Señor, y pues, ¿qué más te podemos decir, Padre? Gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.